protegernos de los agentes cancerígenos en el entorno laboral? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a esta jornada que se organiza en el marco del proyecto PREVE-FEMETE 2022, subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. En este encuentro virtual conoceremos relevantes asuntos relacionados con la prevención de riesgos laborales, especialmente el riesgo de exposición al amianto y otros agentes cancerígenos que pueden presentarse en las empresas industriales. Para hablar de todo ello y más, nos acompañan Eliderto Galván, director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, ICASEL, José González, secretario general de FEMETE, Dacil Lorenzo, técnica superior de prevención de riesgos laborales de FEMETE, Yurima Jimeno, técnica superior de prevención de riesgos laborales del ICASEL, José Manuel Rodríguez, director técnico del área de higiene industrial de Vitali, grupo Previn y Qualtis, Pedro García, técnico jefe de obra de Luis Olano Construcciones y Alejandro García, gerente de Friogar. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos y ahora sí damos comienzo a esta jornada. Toma la palabra Eliderto Galván, director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, ICASEL. Adelante, Eliderto. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a FEMETE por esta invitación a un tema tan importante como son los agentes cancerígenos en los lugares de trabajo y cómo protegernos. Quiero también felicitar a FEMETE por la gran labor que está haciendo dentro de su gabinete técnico en prevención de riesgos laborales para el asesoramiento a las empresas asociadas en materia de prevención de riesgos laborales, una colaboración que llevan haciendo con el Instituto Canario de Seguridad Laboral desde hace ya muchos años y que realmente están siendo muy fructíferas. Como decía al principio, los agentes cancerígenos en lugares de trabajo van a tener una prioridad absoluta, no solamente para el Instituto Canario de Seguridad Laboral y su Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que acabamos de aprobar en estos días, sino que ya vienen marcadas por las directrices del Marco Europeo de la Salud y la Seguridad en el Trabajo de la Unión Europea 2021-2027 y también en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que adelanto que se va a firmar, aunque ya está el acuerdo, la próxima semana en Madrid. ¿Y qué agentes cancerígenos son los que más preocupan en estos momentos a la Agencia Europea, a la estrategia española y la estrategia canaria? Pues principalmente, como no puede ser de otra manera, el amianto. El amianto es un agente cancerígeno de primer orden que, por desgracia, pues afecta a bastantes personas trabajadoras que han estado expuestas durante su vida laboral a la fibra de amianto, pero también se le va a prestar una especial atención al sílice cristalino, al polvo de la madera, al formaldehído, al benceno y también al gas radón. Son los 6 agentes cancerígenos que se le va a prestar atención. No solamente están estos productos, estos componentes químicos que están generando estas posibilidades de enfermedad, sino que también en Canarias estamos dándole una especial atención a la calima. La calima tiene una cantidad de sílice cristalino que cada vez es mayor y desgraciadamente estamos viendo que en Canarias cada vez es mayor las épocas en las cuales la contaminación por calima son más frecuentes. Bueno, pues también estamos desde el Instituto haciendo un estudio y su posible afectación a las personas trabajadoras. Debemos tomárnoslo muy en serio estas situaciones y por eso esta jornada de FEMETE es tan importante, porque como desgraciadamente no estamos hablando de un accidente, es decir, no vemos una causa-efecto inmediata
como puede ser una caída, un corte, donde lógicamente el efecto del riesgo al que nos hemos expuesto y su manifestación es evidente, sino que estamos hablando de una serie de riesgos que se van produciendo y sus consecuencias pueden tardar incluso hasta 10 y 20 años. Por eso muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Nos exponemos porque no notamos ningún tipo de efecto inmediato y desgraciadamente los efectos ya cuando aparecen pues ya no tienen remedio. Sin más, repito, enhorabuena FEMETE por esta jornada. Estoy seguro que van a ser, puesto que los ponentes que van a participar son personas que tienen un gran conocimiento de la materia y va a ser muy enriquecedora y seguro que por lo menos vamos a sacar una conciencia de que esto no es algo que, bueno, ya veremos, sino es una actuación que hay que tener ya en relación con todos estos agentes cancerígenos a los que podemos estar expuestos y que para eso el servicio de prevención de las empresas debe identificar el riesgo. Muchas gracias por invitarme y espero que sean muy fructíferas estas jornadas. Muchas gracias, Eliberto Galván, director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, ICASEL. Toma la palabra José González, secretario general de FEMETE. Bueno, antes que nada, agradecer a Eliberto Galván las palabras a FEMETE, lo mismo devolverles también ese agradecimiento también en el buen trabajo que están haciendo también en ICASEL. Estamos muy contentos también trabajando con ustedes y yo creo que es de justicia reconocerlo y por nuestra parte también agradecer mucho todo lo que están haciendo en temas de prevención en el mundo empresarial, que es muy necesario, tanto en el mundo empresarial como en el mundo laboral, con lo cual también enhorabuena a ti, Eliberto, por ese liderazgo que están llevando, ¿no? En segundo lugar, decir, bueno, es labor de la Federación fundamentalmente intentar que nuestras empresas asociadas y las que no son también tengan una cultura preventiva, no solamente en temas de prevención, sino en temas también, por ejemplo, de protección de datos, de seguridad laboral, de temas de igualdad, etcétera, etcétera. Tenemos que ser avanzadilla y convencer a nuestras empresas que al final esto es una inversión, la inversión en temas de prevención yo creo que es una inversión de cara al futuro. La inmensa mayoría de las empresas más prósperas y que están con una mayor productividad están invirtiendo mucho en prevención, porque al final estamos hablando de capital humano hay que cuidarlo y el capital humano es al final el que logramos que lleven hacia arriba a nuestras empresas, ¿no? Por eso considero de que de alguna manera intentar hablar sobre todo este tipo de cosas o plasmar ideas o ver incluso esta nueva bueno, de alguna manera prevención a futuro, o sea, que ahora no vemos los efectos de ese tipo de exposiciones, pero que a futuro nos pueden dar, creemos que es muy interesante. Así que por nuestra parte, por parte de FEMETE, seguiremos trabajando en esta línea. Agradecer también a todos los organizadores, especialmente a Dasi también, que ha estado ahí muy metida, y a todos los demás que están aquí, los ponentes que están aquí en esta webinar, esta exposición. Y bueno, yo fundamentalmente pues también a aprender, ¿no? Que nunca tiene uno que acostarse sin aprender algo, ¿no? Con lo cual que muchas gracias a todos y cuando quieran empezamos a hablar. Estupendo. Pues ahora damos ya paso a la jornada técnica con la intervención de Dácil Lorenzo, técnica superior de prevención de riesgos laborales de FEMETE, que nos va a hablar de este proyecto PREVE-FEMETE 2022. Adelante, Dácil. Hola, buenas tardes. Bueno, como me ha presentado ya mi compañero, mi nombre es Dácil. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Yo soy técnica superior en prevención de riesgos laborales y estoy trabajando en el proyecto PREVE-FEMETE. Un momentito, a ver qué pasa aquí. Ven la pantalla, ¿no? Está compartida la pantalla. Por ahora no, Dácil, por ahora no. A ver qué pasa aquí. No, ¿por qué? Te doy aquí a compartir. Pero, ¿aquí? Aquí. Bueno, ahora sí, ¿no?
cosas del directo. ¿Lo ven y me escuchan? Sí, sí, adelante. Pues empiezo. Pues bueno, yo soy técnica en el proyecto PREFMT 2022, que a continuación les voy a presentar. Bueno, este proyecto consiste en un servicio de asesoramiento técnico gratuito a empresas del sector metal y de nuevas tecnologías. Está subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, como ya adelantaba Juan Carlos. Y bueno, este asesoramiento es en materia de prevención de riesgos laborales y también en medidas COVID. Es complementario al servicio que le puedan dar a las empresas su servicio de prevención ajeno y tiene una duración total de 10 meses que comprenden desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Luego estamos justo en periodo de ejecución. Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 8 de salud y bienestar y trabajo decente. A continuación les voy a explicar un poquito a grosso modo cuáles son las fases del proyecto. Por una parte, pues tenemos evidentemente reuniones con cierta asiduidad para coordinar el trabajo, estudio de la normativa, herramientas de trabajo, la asistencia y curaduras, la resolución de esas consultas, difusión y estudio de resultados y conclusión. Vamos a empezar parte por parte. PREFMT 2022 pues lo conformamos un equipo de trabajo, técnicas de prevención de riesgos laborales y una coordinadora del proyecto, pues que justo, pues como les decía, nos reunimos con cierta asiduidad, por lo general cada 3 semanas, para tratar aspectos del desarrollo del proyecto. Sea pues trabajar a lo mejor alguna consulta muy concreta específica que nos haya presentado alguna empresa y queramos resolverla de manera conjunta, para hacer planes de actuación, visitas a empresas, para organizar jornadas o eventos como este tipo. Bueno, pues con esa asiduidad, ahora en lo que llevamos de proyecto, pues hemos tenido un total de 12 reuniones, de las que levantamos siempre acta para que quede constancia de un poco lo que se ha tratado en esa reunión y las estrategias o las acciones a cometer. Luego también a diario pues tenemos que consultar toda la normativa que está en vigor. Evidentemente tenemos que estar totalmente actualizados para poder prestar el mejor asesoramiento. Pues consultamos por lo general siempre fuentes primarias, pues fuentes oficiales como el Boletín Oficial de Canarias, el Boletín Oficial del Estado y luego fuentes también, por supuesto, de información específicas en materia de prevención de riesgos laborales, como sería la página del ICASEL. Precisamente hoy tenemos aquí presente al director y a Yurima como técnica del ICASEL, la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de medidas COVID, la página de la Consejería de Sanidad y la del Ministerio de Sanidad, entre otras. Por supuesto, para desarrollar el proyecto necesitamos emplear una serie de herramientas. Normalmente muchas de ellas ya están dictadas en las fases de la convocatoria y un poco son las que nos marcan pues, cómo tienen que ser esas herramientas. Es fundamental un cartel publicitando el servicio. En la entrada de FMT pues, existe ese cartel que pues, da a conocer que existe este gabinete de asesoramiento, porque claro, si no lo publicitamos, las empresas no pueden hacer uso del servicio porque no lo conocen. Luego también, cada consulta que nosotros recibamos de alguna empresa, pues vamos a tener que volcar una serie de información o datos en un documento. Esto también lo exigen las bases de la convocatoria y es más, lo que es el documento en sí, pues es en base a un anexo que aparece en la convocatoria, donde tenemos que plasmar por una parte alguna información relacionada con la empresa que nos ha hecho la consulta, otra sobre el perfil de la persona que nos ha hecho la consulta y por supuesto una descripción de la consulta y de la respuesta que nosotros le hemos mostrado. Además, para nosotros es fundamental herramientas de trabajo como el Excel y luego este año hemos apostado por una herramienta de tratamiento de datos de inteligencia de negocio, que es el Power BI, y que la verdad para nosotros ha sido bastante potente porque nos permite pues tratar los resultados o tratar los datos de manera diaria y dinámica y así también conocer un poco cuál es la realidad y el tipo de consultas que vamos recibiendo y poder atender justo a las necesidades de las empresas. Luego estaría lo que es las asistencias en sí, ¿no? Que es resolver esas consultas. ¿Cómo las empresas que tengan alguna consulta en la materia pueden dirigirse a FMT pues, para resolver esta asistencia? Pues pueden bien llamarnos vía telefónica, pueden también solicitar una visita de forma telemática a través de correos electrónicos o presencial, que esto es referido a que acudan aquí a la oficina de FMT a tratar de resolver esa cuestión. Como ven en el gráfico, pues principalmente las consultas las recibimos vía telefónica. Esto se repite en todas las ediciones del proyecto, quizás por la inmediatez en la respuesta, porque el teléfono a lo mejor transmite más cercanía y hablar en directo,
pero suele ser el medio más utilizado. Y luego el de visitas. En visitas hay, por una parte, visitas que nos demandan las empresas y nosotros acudimos allí. Y luego hay un porcentaje también importante de visitas que son planes de acción que nosotros justamente promovemos para tratar de identificar y ver in situ en las instalaciones de los centros de trabajo pues cómo se están implantando las medidas de prevención y si existe alguna consulta al respecto, pues poder atenderla en el momento. Nosotros, bueno, en las bases de la convocatoria tienen un indicador, ¿no? Tenemos un objetivo a cumplir, que es al menos 280 consultas que tenemos que resolver. En lo que va del proyecto, que todavía nos quedan como 2 mesecitos para terminar, pues llevamos un cumplimiento de un 90% casi, es decir, 248 consultas que hemos recibido. También tenemos, como les decía, algunos planes estratégicos, como puede ser, pues la próxima semana tenemos justo unas visitas a empresas a La Palma para prestar nuestros servicios. Esto también aquí en lo que tienen en la mano derecha, pues representa un infográfico que hemos querido elaborar este año. Es una especie de pequeña guía a modo de consulta para las empresas de cuáles son los básicos en la gestión de la prevención de riesgos laborales y con unas pequeñas pinceladas de la manera más sencilla posible, pues explicar cómo implantar esas medidas en la empresa. Por supuesto, la difusión también es fundamental, ya lo decía antes, si no damos a conocer que existe el gabinete, pues poco las empresas no van a poder hacer uso de ese servicio. Para eso utilizamos pues desde herramientas más tradicionales como notas de prensa, como redes sociales, página web de FEMETE, canal de YouTube, etc. Y es una manera de difundir pues tanto que existe el gabinete como también si nosotros detectamos pues en la normativa que hay alguna información muy relevante del sector en materia de prevención que creamos importante, fundamental difundir, pues utilizamos estas herramientas de difusión o también evidentemente para invitarles por ejemplo a estas jornadas. De cara a los resultados, ya les decía que el proyecto todavía está en proceso, luego todavía pues resultados y conclusiones pues las tendremos al final, ¿no? Las definitivas. Pero sí que es cierto que un poco como ya hemos avanzado bastante el proyecto, sí que tenemos información importante que queremos un poco compartir. Les comentaba antes, voy a pasar por aquí, que nosotros hemos utilizado esta herramienta del Power BI pues para poder nosotros ir pues, estudiando los resultados y llegando a unas conclusiones. Aquí, a ver si me permite esto pasar, aquí. Bueno, tenemos aquí la primera diapositiva del cuadro de mandos, que bueno, aquí hay muchísima información muy potente, pero claro, podríamos estar aquí horas hablando del proyecto. Pero realmente solo darle unas pinceladas a algunos aspectos bastante relevantes. Por ejemplo, el perfil de empresa que suele hacernos consultas. Pues principalmente micropymes, aquí empresas en menor de 10 trabajadores, de la isla de Tenerife, y del sector de la automoción, sería el G15, sería el G45, perdón, sería el SENA de automoción, perdón, construcción, de automoción, construcción sería nuestro sector. Después seguirían las empresas auxiliares de construcción, el G43, que serían empresas instaladoras. A ver si me permite esto aquí pasar. Es que tengo aquí una herramienta que no me permite aquí un segundito, a ver si puedo pasar de diapo, porque se me planta aquí una cosa. Ahora, perdón. En la siguiente diapositiva, pues vemos cómo representa desde qué municipios, o sea, dónde están ubicadas las empresas que han hecho las consultas. Principalmente hemos recibido consultas de empresas que están ubicadas en La Laguna, luego en el municipio de Granadilla y en La Orotava, y luego pues pueden ver ahí todo el orden. En el mapa, a ver si puedo desplazar esto aquí, que ahora les está molestando un poco. En el mapa, pues los círculos que se representan en mayor tamaño quieren decir las zonas geográficas desde donde hemos recibido pues mayores consultas, mayor número de consultas. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver el perfil de persona que nos suele llamar, solicitar visita, lo que sea, para resolver una consulta. Pues principalmente, como ven, serían hombres, gerentes, titulares de empresa, de la isla de Tenerife, mayores de 45 años. También podemos aprovechar en esta diapositiva, que tiene muchísima información, pero solo un añadido, y es que siempre nos gusta un poco ver la evolución de la presencia de la mujer en un sector como es el nuestro, que históricamente ha estado
muy masculinizado y cómo poco a poco cada vez más se ve esa presencia de la mujer en este sector y cada vez más, que parezca poquito, para nosotros es mucho porque va habiendo una evolución positiva en el paso de los años, en cargos de gerencia y de jefes de área, por ejemplo, pues está a la par, tanto hombres como mujeres. En esta siguiente diapositiva, a ver si se carga, lo que representa es, pues, cuáles son las palabras que más se repiten en la descripción de la consulta, es decir, de todas las consultas que hemos recibido, ¿qué aspectos son los más que nos preguntan? Pues ven claramente que implantación en medidas de prevención de riesgos laborales es de las más destacadas, también protocolo de acoso, medidas de igualdad, y ya vemos que el COVID casi pues tiene muy poquita presencia, si bien es cierto que la convocatoria pues es precisamente prestar servicio de asesoramiento en medidas COVID y PRL, pues el COVID cada vez tiene menos presencia. Y por último tenemos esta diapositiva donde está lo que nos identifica las consultas recibidas. Bueno, hemos etiquetado por materias, por lo general coinciden con las distintas disciplinas en materia de prevención de riesgos laborales, pues qué perfil de consulta hemos recibido. Mayoritariamente, por goleada, son consultas relacionadas a determinadas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que tengo que implantar y cómo implantarlas. Después destaca en segundo lugar, lo cual es bastante positivo, pues toda la disciplina de ergonomía y psicosociología, que hasta hace nada era la gran olvidada y apenas no recibíamos consultas en esta materia. El 100% de estas consultas han sido en relación a la psicosociología. Es verdad que muchas han sido relacionadas con el tema de la implantación del protocolo de acoso y medidas de igualdad a raíz de las últimas modificaciones en esta normativa, pero también ha habido un porcentaje elevado, aunque parezca poco, es importante porque estamos partiendo de la base que antes no había ningún tipo de consulta en materia de precisamente implantar métodos para evaluar de manera eficaz los riesgos psicosociales en las empresas. Después ya, como ven, hay otros aspectos de información, sobre todo la TPM y la TPC, obligaciones de los servicios de prevención. También nos preguntan mucho cuáles son realmente las obligaciones que tienen los servicios de prevención ajenos y qué debe incluir ese contrato concierto que establecen con la empresa. Medidas de emergencia, higiene industrial. Aquí, desgraciadamente, la higiene industrial siempre sigue estando ahí a la cola. Apenas ha habido consultas muy poquitas y sobre aspectos generales de contaminantes químicos y en concreto alguna consulta sobre amianto. Pero es verdad que muy poco. Eso justamente es lo que ha motivado a celebrar estas jornadas y dedicarle justamente este tema de agentes contaminantes, en concreto agentes cancerígenos. Y luego, como ven, las consultas en COVID apenas tienen presencia. Solo este año ha habido 2 consultas, que son un total del 1% de las consultas totales. Bueno, volviendo otra vez a la presentación, ya para concluir, y ya dejo paso a mi compañero, bueno, decirles que, si me les comentaba antes que el proyecto todavía está en proceso, sí que tenemos algunas conclusiones que queremos compartir, conclusiones, bueno, que en definitiva nos parecen bastante interesantes y bueno, para empezar, ya lo decía antes, las consultas COVID se han aminorado de forma considerable. Si bien en la edición de PREFMT 2020 el 85% de las consultas eran en COVID frente a las consultas en PRL, en ese momento primaba evidentemente todo lo que era relacionado con la COVID-19. En el proyecto, en la edición 2021, ya descendieron un 73% de las consultas COVID y en esta nueva edición está al 1% a día de hoy, es decir, es que ni siquiera se ve en el gráfico, pero 2 consultas que ha habido en total. Entonces, bueno, esto está totalmente en consonancia con la evolución positiva de la pandemia. Otros aspectos importantes, estos aspectos un poco los hemos nosotros concluido en parte por los resultados, en parte sobre todo por la información tan potente que nos da las visitas a las empresas, que nosotros insistimos que para nosotros es fundamental, porque es donde realmente pues esa cercanía y es donde podemos dar muchas veces el mayor grado de especificidad en la respuesta y donde podemos nosotros también un feedback y conocer muchísima información relevante de cara a las necesidades de las empresas. Pues aquí hemos concluido que hay un desconocimiento importante en algunas obligaciones ya establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y si en algunos aspectos sí que las conocen, pero no saben cómo implantarlas. Es curioso, estamos hablando de una ley que
de 1995, que entró en vigor en febrero del 96, que en breve cumplirá 30 años. Y la verdad que no deja de ser sorprendente que todavía haya dudas importantes con respecto a las obligaciones que establece la ley. Ya no digo toda la normativa en materia de prevención que ha ido surgiendo a posteriori. Un ejemplo claro, por poner un ejemplo, sería el de las medidas de emergencia. También es importante, bueno, tenemos que destacar que es verdad que por una parte tenemos un perfil propio para poder asumir la prevención, que sería por el tamaño de la empresa, que el grueso de las empresas del sector metal y en Canarias es micropyme, pero el el motivo por el que no podemos asumir la prevención, la mayoría de las empresas de nuestro sector, es porque desarrollan actividades de anexo 1, actividades con cierto riesgo, requisito por el que no podemos asumir la prevención, y en la mayoría de los casos pues tenemos que recurrir, todos prácticamente recurren a la contratación de un servicio de prevención ajeno. Pues bien, lo que nos expresan las empresas es que muchas veces desconocen qué es lo que realmente tienen contratado en el servicio. Hay cierta confusión porque muchas veces piensan que en el contrato que han firmado, el contrato concierto con el servicio de prevención ajeno, están incluidas todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y en cierta manera están relajados, y no es así. Nos encontramos que cada vez más hay obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que deben contratar aparte de ese contrato concierto. Entonces hay cierta confusión, y un ejemplo claro sería las medidas de emergencia, que a priori antiguamente estaban incluidas en ese contrato y se redactaban y se implantaban desde el servicio de prevención ajeno en las empresas, y ahora no es así. Y pues aquí está confusión quizás, y que desconozcan de la existencia de esta obligación o no se hayan implantado de manera adecuada. Alineado con esto, nos encontramos con otra realidad también que se está dando muchísimo, sobre todo en el último año o los últimos 2 años, y cada vez más, que están recibiendo de forma masiva muchas llamadas telefónicas de entidades de formación, sobre todo llamadas telefónicas comerciales, donde les citan incluso la reseña legal y les dicen que tienen la obligación de implantar ciertos protocolos, y que para cumplir con esa obligación deben contratar un curso X de muchísimas horas, con posibilidad de bonificación, muchas veces bonificaciones que se funden los créditos que tienen para un año, porque estamos hablando de empresas muy pequeñas. Y bueno, que un poco nos llega esa consulta como, pero ¿esto realmente, esta obligación existe? Aquí podemos trasladar otra vez el ejemplo de medidas de emergencia. Incluso citan el artículo de la ley como para darnos veracidad a esa venta de formación. Y ahí ya entonces la confusión mayor. Efectivamente les decimos, sí, existe desde la ley de prevención de riesgos laborales, obliga a implantar unas medidas de emergencia, pero no una formación genérica y extensa, sino primero redactar unas medidas de emergencia específicas propias y del centro de trabajo, luego implantarlas instruyendo a tu personal justamente de lo que dice esas medidas de emergencia, y no cualquier otra, sino las medidas de emergencia de tu centro de trabajo, y luego, por supuesto, pues una formación adicional en normas básicas de medidas de emergencia, en primeros auxilios y demás. Pues estamos detectando también esto y hay muchísimas consultas. Y esto también lo podríamos extrapolar a los protocolos de acoso. Está pasando exactamente lo mismo. Por otra parte, las empresas también demandan mucha formación específica y de calidad. Ya en el proyecto anterior veíamos que las empresas cada vez más empezaban a interesarse por la formación, porque veían con las medidas COVID, yo creo que lo vieron clarísimo, la importancia de implantar un protocolo sencillo y claro y específico, y de instruir al personal en ese protocolo. Entonces cada vez más se dan cuenta de la importancia de esa formación y de interiorizarla, integrarla en la empresa, y cada vez más demandan formación más específica y de calidad, y específica y propia del puesto de trabajo en su empresa. También nos sorprende muchísimo, ya lo decía antes, la desinformación en la prevención de enfermedades profesionales. Importantísimo, y eso sobre todo lo hemos detectado en las visitas. Es curioso porque no hay consultas y parece que todo está bien, pero luego te das cuenta que hay unas tremendas carencias en lo que es el conocimiento de los posibles agentes químicos, físicos y biológicos que puede haber, sobre todo en nuestro caso, químicos y físicos, en el entorno laboral, y de lo importantísimo que es las medidas de prevención de esa exposición. Ya ahora vamos a cerrar con 2 aspectos un poquito más positivos. Aumenta el interés por las acciones psicosociales, ya lo decía antes, que contribuyen al bienestar laboral,
Y también hemos detectado que poco a poco aumenta el interés por el uso de herramientas digitales y procesos de modernización, pues para establecer precisamente, ya lo decía con el protocolo COVID, esas instrucciones sencillas y precisas que mejoren la organización empresarial y la implantación de medidas en prevención de riesgo laboral. Bueno, quería cerrar con esta frase: si crees que puedes, ya estás a medio camino. Y nada más por mi parte, simplemente agradecerle muchísimo a todos los panelistas el haber participado en la jornada y por supuesto a todas las asistentes, y decirles que estamos a plena disposición para ustedes, para cualquier consulta en materia de prevención de riesgos laborales y medidas COVID. Pues aquí están los contactos, somos las 3 personas del equipo, y aquí pues tenemos, pues a ver si, creo que no lo pueden ver, ahora sí, el correo electrónico prl@fmete.es y el teléfono de FMETE, la extensión 226. Nada más, muchas gracias y ya pues paso con mi compañero Juan Carlos. Estupendo, gracias Daci Lorenzo. Es el turno ahora de Yurima Jimeno, técnica superior de prevención de riesgos laborales del ICASEL, que nos va a hablar del riesgo de exposición al amianto en el sector de las industrias auxiliares de la construcción. Adelante, Yurima Jimeno. El micro, Yurena, no se te oye. No se te oye, no sé por qué. Y con el micro de... Ahora mejor, sí. Vale, he apagado esto porque... Bien, pues adelante si quieres. Perfecto. Compartir como tú consideres. Sí. Voy a compartir pantalla. Correcto, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Bueno, como les comentaba, pues yo soy Yurima Jimeno, soy técnico del Instituto Canario de Seguridad Laboral y bueno, en principio les voy a hablar un poquito de amianto, voy a ir un poquito rápido porque la verdad es que hay muchas cosas que decir con respecto al amianto. Nosotros normalmente participamos en este tipo de temas porque bueno, el Real Decreto 396, que es el Real Decreto que regula el tema del amianto en materia preventiva, pues establece que las empresas deben tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral para realizar trabajo en amianto, claro. Y en la tramitación de este plan de trabajo interviene el Instituto Canario de Seguridad Laboral. La autoridad laboral recibe estos planes y solicita informe tanto al Instituto Canario de Seguridad Laboral como órgano técnico especializado de la Comunidad Autónoma de Canarias como Inspección de Trabajo. Entonces, bueno, estamos bastante implicados en este tema y les aseguro que da bastante trabajo. Vamos a hablar un poquito de los usos y peligrosidad, un poco muy genérico, entiendo que ya ustedes conocen más o menos de qué va el tema. Después un poquito del 396 y hablarles un poquito de nuestro portal de amianto del ICASEL, que es un portal que hemos estrenado recientemente y que está bastante interesante y tiene muchísima información y hace referencia a muchísimas normas técnicas. Esta es la carátula del primero de los documentos de nuestro manual de amianto, que suma 13. Y bueno, les voy a meter muchas pinceladas sobre documentos técnicos, porque si bien los requerimientos legales se establecen en el Real Decreto 396 de 2006, los Reales Decretos en general lo que nos dan son las obligaciones legales, pero no nos dicen cómo tenemos que cumplirlas. Para saber cómo tenemos que cumplirlas, no tenemos que ir a documentos técnicos. Los Reales Decretos duran muchos años y los documentos técnicos se van actualizando, se van revisando y se van poniendo al día con las modificaciones de la técnica, que es lo que por mandato pues nos obliga el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Un poquito, ¿qué es el amianto? ¿Qué es el amianto? La RAE lo define como un mineral constituido por silicatos de cal, aluminio y hierro, que se presenta en forma de fibras, que es incombustible y que tiene efectos nocivos para la salud. Estas son las 3 claves. Son fibras, tienen unas determinadas propiedades, como por ejemplo la incombustibilidad, y son nocivos para la salud. El término amianto en realidad se utiliza para nombrar un grupo de minerales, no uno solo, sino son un grupo de minerales con propiedades similares.
Isotilo, lactosidolita, amosita, antofilitamianto, actinolitamianto y trenolita amianto. ¿Por qué es peligroso el amianto? Pues el amianto es un agente, está considerado agente carcinogénico de categoría 1A y es peligroso en inhalación. Produce cáncer, aparte de otras enfermedades, ¿no? Tenemos la asbestosis, que es la típica, pero luego tenemos muchas otras enfermedades como cáncer de pulmón, de laringe, gastrointestinal o cáncer de ovario. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza tanto el amianto? ¿Por qué se ha utilizado tanto el amianto, no? El amianto se prohibió, todos ustedes saben que se ha prohibido, se prohibió la producción y comercialización desde 2002. Sin embargo, es un material que está muy extendido porque tenía unas propiedades muy interesantes para muchos sectores, como son la incombustibilidad, baja conductividad, la elevada resistencia, alta resistencia química. Bueno, la verdad es que era un material muy versátil y además se utilizaba de muchas formas diferentes. Se puede tejer, hay tejidos de amianto, se puede mezclar con otros materiales y el material resultante pues hereda las propiedades del amianto. Entonces, bueno, era un material para construcción, industria, fantástico, con todas estas propiedades, ¿no? Pero claro, resultó que es un material carcinogénico, ¿no? La exposición al amianto se produce mediante la inhalación de estas fibras a través de la vía respiratoria. Estas fibras pues llegan a los pulmones y se quedan retenidas durante largo tiempo. Entonces nos pueden producir la enfermedad hasta 30 años después de la inhalación. La rotura o trituración del mineral, así como la degradación de estos minerales, pues facilita esta liberación de fibras, que al fin y al cabo es la que nos va a salvar. En amianto hablamos, en cuanto a peligrosidad, hablamos de friabilidad. Friabilidad viene de free, del inglés, ¿no? Que es la, digamos, liberabilidad, que sería en español, la capacidad que tiene el material para liberar estas fibras, ¿no? Esta capacidad aumenta cuando el material envejece, se rompe o se deteriora. Decimos que un material es friable cuando se puede disgregar simplemente con tocarlo con la mano. Y un material es no friable cuando se necesitan herramientas mecánicas o fuerza pues, para ser desmoronado o reducido a polvo. ¿De qué depende esta friabilidad? Pues por un lado va a depender del tipo de material y de su composición. Ahora vemos los distintos tipos de materiales que nos podemos encontrar. Y por otro lado depende del estado. Siempre nos olvidamos del estado del material. Un material puede ser en origen altamente retenido o no, pero si está en mal estado va a ser friable, ¿vale? El material aumenta esa friabilidad al envejecerse, al romperse, al deteriorarse. Es por ello que la manipulación de estos materiales lo tienen que hacer empresas especializadas, que tienen formación, que tienen procedimientos de trabajo seguro, etc. ¿Dónde puedo encontrar el amianto? Bueno, pues hay muchísimas fuentes bibliográficas donde podemos ver todos los materiales que se fabricaron con amianto, porque el amianto es un mineral. El tema es que se lo hemos añadido un poco a todo. Podemos irnos a la Guía Técnica de Amianto. La Guía Técnica es un documento elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La última es del año 2022, con lo cual la estamos estrenando prácticamente. En el apéndice 1 y 2 tenemos bastante información. Las notas técnicas de prevención, también hay muchas. La guía de buenas prácticas del CLIC, esta es la, bueno, publicada por el Comité de Entes Responsables de Inspección de Trabajo, esta es de 2006. Esta fue de las primeras que teníamos un poquito para orientarnos. Y, por supuesto, nuestro manual de amianto del ICACEL, en el que tenemos referenciadas estas y muchas otras. También hay muchos documentos en otros institutos de otras autonomías, que también tenemos referenciados en el manual. Aquí he querido ponerles esta tabla del apéndice 1 para que se hagan una idea de dónde podemos encontrar todos estos materiales, más bien de todos los sitios donde podemos encontrar todos estos materiales. Esta tabla 1 tiene 3 partes. La parte A de materiales aislantes, térmicos, eléctricos y acústicos y protección ignífuga. Básicamente estamos hablando de materiales friables. El material friable es el de fibra suelta, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, están estructuradas, a mí me parece que de forma muy intuitiva. Tipo de material, descripción y propiedades y el uso típico. Lo que nos va a interesar a nosotros es justamente este uso típico para saber dónde lo podemos encontrar, ¿vale?
Fibras sueltas, pues aislante interior de puertas cortafuegos. Las puertas cortafuegos se rellenaban de amianto por esa propiedad de ignífuga y de aislante. Revestimientos proyectados y morteros, pues en hornos, en industrias ferroviarias, etc. Las fibras puras manufacturadas. Fíjense que estas son bastante curiosas, ¿no? Porque son las trenzadas en muchos casos. Tenemos tordones, tenemos tejidos, tenemos calorifugados. En cuanto a las prendas, ¿se acuerdan de las prendas de los bomberos? Los guantes, los trajes, aquellos guantes también para hornos, pues todo esto tenía amianto. Incluso recuerdo leer en algún momento el tema de los elementos que cubrían las tablas de planchar también. Entonces, se utilizaba para muchísimas cosas. Placas prefabricadas de amianto, en este caso estamos hablando de finamente retenidos porque estamos hablando de friables, yesos, maderas, etcétera, papel cartón, etcétera. En la parte B de esta misma tabla, tenemos una tabla, prácticamente la estructura es la misma, pero en este caso estamos hablando de amianto no friable, ¿vale? MSA, que están metidos en elementos de alta resistencia mecánica, elementos de fricción. Bueno, los frenos de los coches antiguos tenían amianto vinilo, se mezclaba el amianto con el vinilo, las planchas de vinilo que ponemos hoy en el suelo, pues lo mismo, pero se le echaba amianto como elemento aislante. Luego veremos algunas fotos en un documento del Instituto Gallego. Adhesivos y sellantes, betunes, pinturas y barnices. Y luego, finalmente, el fibrocemento, que es el que realmente nosotros tenemos todos en la cabeza, el fibrocemento amianto, ¿no? Estamos hablando ya de las tuberías, soterradas, bajantes, de las planchas, ya sean rectas o onduladas, de las planchas de pared, de los bidones, de todo esto, ¿no? Esto es lo que nosotros a simple vista reconocemos, ¿no? Que estamos más familiarizados, pero dense cuenta que está disgregado en muchos otros materiales. Entonces, ahora uno piensa, bueno, ¿y cómo sé yo? Me parece que ahora hay amianto en todo, ¿no? Bueno, también tenemos otras orientaciones, como por ejemplo las fechas, ¿vale? Decíamos que el amianto se prohibió totalmente en 2002, pero fueron unas prohibiciones parciales. Inicialmente hasta el 84 se podían usar todas las variedades de amianto en distintos productos. A partir del 84 ya se prohibió la trosidolita y los proyectados, con lo cual ya nos quedaban estas variedades en este tipo de productos. A partir del 93 ya solo se dejó la variedad de crisotilo en fibrocemento. Y a partir de 2002 es cuando ya... Lo interesante de esto es que nos mosqueemos, ¿no? Que veamos, tengamos en la cabeza qué elementos pueden tener amianto para poder no intervenir en esos materiales, sino recurrir a empresas especializadas que son las que tienen la capacidad técnica para trabajar estos materiales. Este es el documento del Instituto Gallego que les comentaba. Todos estos documentos están referenciados en nuestro manual de amianto, ¿vale? No hay pérdida después al respecto. A mí este me gusta mucho porque está estructurado en fichas. Aquí he puesto varias fichas, ¿vale? Por ejemplo, el amianto vinilo. No sé, a mí esto me suena muchísimo. Seguramente, bueno, habría que ver si el que a mí me suena tenía o no contenido en amianto, pero bueno, en este caso, pues tenía contenido en amianto. Lo interesante de este documento es que te da el tipo de material, te da el uso, el año de prohibición y además te dice, ¿desprende fibra? Sí, te puede dar una intuición. Pero ojo, en este caso nos está hablando del material de origen, ¿vale? El material, hablábamos de la friabilidad por el material y la friabilidad por el uso o por el estado en el que se encuentre. Ojo, porque todos estos materiales pueden estar en estado frío. Luego aquí hay otra diapositiva que a mí me gusta mucho, que es la de la guía SLIC, el edificio de amianto. Porque aquí te pone en cada uno de los puntos dónde podemos encontrar, dónde se podría encontrar, ¿vale? Y viene con su línea. Bueno, toda esta documentación la puede encontrar en la parte A del Manual de Información de Interés General de Amianto. Este debería leérselo todo el mundo en realidad para saber un poquito de qué estamos hablando. Y a partir de aquí, pues a partir del B ya son pues, un poquito más especializados, pero bueno, cada uno va al grano y nota y cita las normas técnicas y los puntos en los que se encuentra cada uno de los ítems a los que se hace referencia. En cuanto al Real Decreto 396, pues rápidamente también es el Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. Bueno, también
también tenemos la aplicación de este Real Decreto en otro de los manuales, el manual C, ¿vale? ¿Cuál es el objeto? Pues los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo, y se aplica a las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto. Y nos da una relación especial en trabajo de demolición, desmantelamiento de elementos, maquinaria y utillaje, retirada de amianto a materiales que lo contengan, mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en unidades. Ojo con esta, mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto. Transportes, vertederos y todas aquellas actividades u operaciones en las que se manipulen materiales que contengan amianto y exista riesgo de liberación de fibra. Como pueden ver, pues son muchísimas los casos. Lo tenemos, como les decía, en el manual C. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que si yo me encuentro en una de estas situaciones con materiales, bueno, yo tengo dos opciones. Tengo una sospecha de que este material viene amianto, ¿no? Yo tengo dos opciones. O mandar a analizar el material, llamo a mi servicio de prevención para que me hagan un análisis del material y me confirmen si tiene o no amianto, o directamente suponer que el material es de amianto y contactar directamente con la empresa herrera. Si existe amianto, esto tiene que ser por empresa herrera por el Real Decreto 486 de 2006. ¿Vale? ¿Cuál es la primera obligación que tiene una empresa que se dedica al amianto, una empresa herrera? Es inscribirse en el registro de empresas con riesgo de amianto, en el registro RER. El registro RERA es una condición necesaria, pero no suficiente para trabajar con amianto. Esa es otra cosa que quiero que quede perfectamente clara. Yo me inscribo en el RERA, me meto en la sede electrónica y hago una declaración jurada de que cumplo con el Real Decreto 396 y estoy inscrito en el RERA. Ahora, el Real Decreto establece otra obligación clara, que es el tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral. Tienen que ser las dos cosas. No solo inscrito en el RERA puedo trabajar con amianto. Tengo que estar inscrito en el RERA y tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral. ¿Vale? Más obligaciones del Real Decreto 396. He querido destacar aquí las del capítulo 6. Los límites de exposición, establecer límites, las prohibiciones en relación al amianto, la evaluación y control del ambiente de trabajo, que necesariamente implica mediciones, medidas técnicas generales de prevención, procedimientos de trabajo seguro, residuos, medidas organizativas, equipos de protección individual de vías respiratorias. Estos son los principales, porque la principal vía es la inhalatoria. Equipos de protección individual en general. Los trabajadores de amianto van prácticamente forrados, ¿vale? Medidas de higiene personal. Tienen que tener unos equipos de trabajo específicos. Tienen que tener unas cabinas de descontaminación por las que salen, que incluyen duchas. El agua se tiene que filtrar. Este resultado de filtro se tiene que gestionar justo con el resto de los residuos. Planes de trabajo. Existen distintos tipos de planes de trabajo que se especifican en el artículo 11. Concretamente tenemos específicos y generales. Dentro de los específicos hay un subtipo que son los sucesivos. Los requisitos que debe cumplir el plan de trabajo están también en el 11.2. La tramitación de los planes, la formación de los trabajadores. Las empresas tienen que tener trabajadores formados específicamente en amianto. Son formaciones iniciales, formaciones en cambio de actividad y formaciones periódicas anuales. Información, consulta y participación, vigilancia de la salud, etc. Todo ello, no me quiero extender mucho más, pero bueno, para eso tenemos el manual del ICASEL de amianto, lo tienen todo desglosado. Este sería la parte de planes de trabajo con la propuesta de contenidos de planes de trabajo. Este sería, por ejemplo, el de los medios materiales con las referencias legales y técnicas de dónde se puede encontrar lo que hay que cumplir. Este sería el de cualificación personal y así hasta 12 documentos más el modelo de plan 13. Y bueno, lo pueden encontrar en la página del ICASEL, se pueden poner en contacto con nosotros y en fin. Eso es un poco, en resumen, muy resumido, todo lo que le puedo contar en este tiempo. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Yurima Jimeno, Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales del ICASEL. Toma la palabra ahora José Manuel Rodríguez, director técnico del área de higiene industrial de Vitali, Grupo Previn y Qualtis. Adelante, José Manuel. ¿Puedes activar el micro? Sí, Okay. Si no había activado el micro, digo, muy bien. No me van a oír. Pues muchas gracias. Yo un poco sumándome a lo que decíamos al principio, pues agradecer la posibilidad de participar en la jornada, que creemos que es muy importante en un tema tan delicado
como los agentes cancerígenos, ¿no? A mí me va a tocar hablar un poquito de otros agentes y viendo un poco los datos que ha presentado Dácil, pues me encuentro con eso, que tenemos, puedo compartir la pantalla, perdón, un momentito. Tengo aquí lo otro. Que el sector de los automoción pues tiene una parte importante de la problemática. ¿Estáis viendo ahora mi pantalla? Hola. ¿Veis mi pantalla? Sí, correcto. Sí, sí, Vale. correcto. Pero es que no diga nada, digo. No sé, bien. Bueno, vamos a ver un poquito en esto poco tiempo, como decía ahora mi compañera, es un tema muy denso, quedaría para hablar de muchísimo, a ver si soy capaz de ajustarme yo también al tiempo, como ha hecho ella. En primer lugar, presentarles a ustedes un poco la situación de los riesgos ocupacionales en cuanto a causa del cáncer. Es el resultado de un estudio a nivel mundial que se publicó el año pasado en la revista The Lancet y he destacado aquí pues, lo referente al objeto de la jornada, ¿no? Se puede ver que sigue habiendo también esa brecha de género que se comentaba antes, pasa de ser la séptima causa de cáncer en el personal masculino a ser la novena, y viendo aquí a la derecha las tipologías de cáncer que se están generando a nivel mundial, pues coincidimos con lo que se exponía antes, que el amianto es quizá el principal agente causante de esta enfermedad a nivel laboral. Todo esto, aprovechando la información del ICASEL, pues nos sorprendía, a mí me sorprendía cuando preparé la jornada, que siendo la séptima o la novena causa de cáncer en el mundo, los riesgos ocupacionales, en España, como también se ha comentado previamente, tenemos, y somos todos conocedores de que hay una infradeclaración de las enfermedades profesionales, y aquí les he destacado pues, esa información, estos son datos de 2020, pues relacionado con agentes cancerígenos no se había comunicado ninguna enfermedad profesional en todo el territorio de Canarias. No deja de ser, pues, como digo, sorprendente. A continuación, y un poquito relacionado con lo que ha expuesto el señor Galván de los principales agentes cancerígenos, vemos que los 6 a los que ha hecho referencia están recogidos aquí. Estos son los resultados de un estudio a nivel europeo sobre exposiciones laborales a cancerígenos, y en concreto, en el caso de España, se publican los datos correspondientes a 2004. No es que sea muy actualizado, pero coincide con ella, ¿no? Por la radiación solar, evidentemente, tenemos una climatología muy predispuesta para este tipo de exposiciones. La sílice cristalina, en cuanto al número de personas trabajadoras expuestas, sería el principal agente químico que tendríamos que controlar, como también se ha expuesto antes. El humo del tabaco, pues, un estudio previo a la ley, ya no tocaría. Y yo me voy a centrar relacionado con ese sector que se comentaba de los talleres de automóviles, de los humos diésel, que ya verán que hay unas ciertas modificaciones normativas recientes que nos obligarán a prestarle mucha atención desde ya y en el futuro para controlar esta exposición. El resto, más o menos, es lo que se había comentado. Se ha añadido también, y no formaba parte del estudio, pero se ha incluido en el mismo proceso de inclusión normativo de los humos diésel, el contacto con aceites minerales usados, otro contaminante, otro agente químico habitualmente presente en cualquier taller de automoción, que también tendremos que analizar y valorar desde los servicios de prevención en nuestras labores de asesoramiento, ¿no? No voy a entrar en el detalle de la normativa, pero sí que creo que es importante conocer cuáles son. He puesto a disposición de la Federación la presentación en formato PDF, con lo cual la pueden solicitar, no hay ningún problema, y así les queda aquí recogida. De todas ellas, evidentemente, la más importante es el Real Decreto 665 del año 1997, que ha sufrido diferentes actualizaciones para incorporar esas modificaciones técnicas fruto del avance del arte y de la técnica, ¿no? Es la normativa básica que utilizamos cualquier servicio de prevención cuando nos dirigimos a un cliente a asesorarle sobre los riesgos de su centro de trabajo e identificamos la presencia de esta tipología de agente. Pero, bueno, es una normativa densa, compleja y abundante, y nuestra recomendación siempre, sobre todo para el sector pyme, micropyme, en el que no siempre pueden contar con personal cualificado para hacer esta lectura y revisión, pues contar con el asesoramiento de los servicios de prevención, de las asociaciones patronales, como el caso de FMT, y evidentemente para todo el tema de enfermedades profesionales y prestaciones asociadas, pues
con su asesoría laboral. Bien, el primer paso, lo acabo de decir, ¿no? Determinar la presencia de agentes cancerígenos en el lugar de trabajo. Si no hay, pues, no tendríamos necesidad de continuar realizando ninguna actuación concreta sobre este riesgo, porque no habría riesgo. Ahora bien, nos vemos aquí que los talleres de vehículos automóviles no es que tengamos que determinarlas, es que ya lo sabemos. Los humos de motores diésel, si estamos en un taller o en un concesionario que vende vehículos con este tipo de motor de combustión, pues habrá, en el momento en que lo ponemos en marcha, pues esta emisión de humos. Si estamos en un taller y una de las operaciones básicas de mantenimiento es el aceite, el cambio periódico del aceite, pues también vamos a encontrarnos con este agente. Y el benceno, también se ha comentado al principio, lo he puesto entre interrogantes porque se asocia más, en el caso de los talleres, a la gasolina sin plomo como sustitutivo. Eliminamos el plomo, pero introdujimos el benceno. Y aquí estábamos a expensas de las ventajas y bondades del proceso de fabricación de esa gasolina, y hay fabricantes y distribuidores, algunos muy conocidos, que clasifican la gasolina como cancerígena por la presencia de este benceno, y otros pues que su proceso es mejor y no lo tienen, por tanto no sería cancerígeno. Y en otras actividades del sector metal, pues aquí sí podemos tener posible presencia, principalmente de esto que vemos aquí, se me acuerda el benceno, metales, sean cromo, níquel, cadmio o berilio, en función de la actividad que hacemos o del proceso de fundición que podamos hacer si somos una industria de fundición, el polvo de sílice cristalina respirable en esa industria de fabricación de metales y de aleaciones se utiliza mucho como material para crear los moldes, y en sector metal, veía al principio una imagen de un barco, pues se utiliza como agente abrasivo en las operaciones de chorreado y limpieza superficial. Perdón, se me ha ido la presentación. Lo mismo que decía antes, aquí es importante contar con un asesoramiento expertizado, tanto de los servicios de prevención como de asociaciones patronales, para resolver el conjunto de dudas, ¿no? Los servicios de prevención nunca nos ha gustado, a mí particularmente, ir a hacer turismo industrial y a ver cuántos riesgos detecto en casa del cliente. Me gustaría llegar y venirme con el papel en blanco y no detectar nada, porque eso quiere decir que esa cultura preventiva, que también se ha comentado, y esa implantación de la ley de prevención, pues sería estupenda, genial y perfecta, aunque también la perfección no existe. Por tanto, la presencia del agente en el centro de trabajo es: ¿se puede evitar la presencia de estos agentes? ¿Qué dice la norma? Si la respuesta es que sí, lo que nos dice la norma es que lo hagamos, aplicando el artículo 4 de sustitución de agentes cancerígenos en el centro de trabajo, y pasaríamos a estar en una zona sin exposición laboral a cancerígenos y, por tanto, fin del proceso de evaluación, de análisis y cumplimiento normativo. Si la respuesta es no, la cosa se complica un poco más. A lo mejor no inicialmente, que puede ser más complejo el proceso de sustitución, pero sí durante los pasos sucesivos y mantenido en el tiempo que dure la empresa viva. ¿Qué nos dice? Pues que tenemos que gestionar el riesgo, y eso implica cumplir con los artículos del 5 al 12 del Real Decreto, que nos viene a explicar que dice, vale, si no lo hemos podido evitar, tenemos que evaluarlo, y para evaluarlo tenemos que conocer la naturaleza, el grado y la duración de las exposiciones. Esto necesariamente, como se ha comentado también en la ponencia sobre el amianto, implica necesariamente la medición de la concentración ambiental en cada puesto de trabajo expuesto a esta tipología de agente, y en el caso concreto de los humos diésel, pues les he puesto aquí bien destacado, porque creo que es muy relevante, ese valor límite ambiental de exposición diaria de 0,05 miligramos metro cúbico, que ya se publicó en el año 2021, si no recuerdo mal, salió publicado el Real Decreto, y que se puso una moratoria precisamente para facilitar la adaptación de las empresas del metal al cumplimiento de este requerimiento técnico, pues hasta ahora. Entra en vigor en 2 semanas este valor límite. Ya se está exigiendo por parte de la autoridad laboral y por los técnicos habilitados de los centros de condiciones de las diferentes autonomías, pues mediciones y el cumplimiento de este valor límite. Y por lo que, bueno, viendo esa estrategia 2023-2027 que se va a firmar en Madrid, entendemos que habrá campañas específicas, tanto durante este año como el que viene, relacionadas con este agente en particular. De ahí la especial relevancia
que tenemos. ¿Qué nos obliga una vez que hemos hecho la evaluación de riesgos y hemos determinado el grado de exposición y la naturaleza? Pues todo lo que tienen a la derecha. Esos son, por orden, los artículos del 5 al 12 del Real Decreto. Tenemos que hacer medidas de prevención para eliminar o reducir la exposición, medidas de higiene personal y de protección individual, como en el caso del amianto, especial relevancia en tema de vigilancia de la salud, porque a pesar de que la ley de prevención establece que es un derecho, por tanto las personas pueden renunciar, también es verdad que la Ley General de Seguridad Social define que cuando hay riesgo de enfermedad profesional, este carácter voluntario llega a desaparecer y es necesario un examen previo y un examen periódico en tanto en cuanto permanezca la situación de exposición, incluso en el caso del amianto, pues más allá de la exposición. Documentación que tenemos que elaborar, gestionar y almacenar relativo a la exposición de las personas trabajadoras, poner a disposición de las autoridades competentes una determinada información que nos pueden solicitar en cualquier momento. La información y consulta y participación son cuestiones de alcance general en prácticamente toda la normativa específica que se deriva de la ley de prevención. Ya me centro en la parte práctica, creo que es quizá lo más interesante. ¿Se puede sustituir? Sí. El marco estratégico de la Unión Europea no detalla la obligación de hacerlo, pero sí esos objetivos de desarrollo sostenible y el proyecto Europa Verde y sostenibilidad en la fabricación y mejora del clima laboral, pues hay un proyecto de sustitución del parque automovilístico de vehículos diésel a vehículos eléctricos. En el momento en que se finalice esa transición, pues no tendríamos la exposición a este agente. Pero incluso es un momento de incertidumbre para el sector. Me compensa adoptar todo el conjunto de medidas preventivas, la inversión que tengo que hacer, lo puedo externalizar. Es decir, también es un momento de incertidumbre, pero cada vez está más cerca este proceso de sustitución. ¿De acuerdo? Pues esta sería la única que hemos encontrado como posibilidad para dar cumplimiento al artículo 4 en el caso de un taller de vehículos. Las siguientes que van a ver son casos e información que hemos ido encontrando, tienen el pie de la diapositiva la fuente de la que la he extraído, pues si quieren consultar y profundizar en la consulta, si les parece interesante o aplicable a su caso particular, y serían ya actuaciones técnicas para gestionar el riesgo. En este caso, lo que se propone pues, es una extracción localizada, especialmente diseñada para ser acoplada a los tubos de escape de los vehículos. Incluso hay modelos que llevan imanes para sujetarlo a las chapas de los vehículos sin necesidad de otro sistema adicional de conexión. Y lo que perseguimos en este caso sería evitar el paso al ambiente del taller de estos humos de combustión. Abajo en la foto inferior tienen un concesionario grande por el tamaño y por el número de unidades en el que se ve este sistema instalado. Solo hay en uso las dos extracciones del final, que son las que están desenrolladas y conectadas a los vehículos, mientras que los otros están actualmente en desuso porque seguramente pues, estos vehículos, para hacer la intervención que se les está haciendo, pues no requieren del uso del motor de combustión. Otra posible actuación técnica, esta foto de la derecha no la he verificado, la verdad es que la encontré preparando la presentación, me parece una opción muy buena. El fabricante, que es EHC Technic, como se ve aquí, indica en su página web que incluso se puede utilizar o que tiene casos de éxito en algún concesionario de vehículos para lo que es la puesta en exposición del vehículo y esas pequeñas operaciones de desplazamiento que tienen que hacerse en el propio concesionario para evitar la generación o la emisión de estos gases. Perdón. Y aquí a la derecha pues ya sería un vehículo más habitual que disponga de este tipo de filtrado, que sería una carretilla elevadora. A continuación, la posibilidad pues, sería cambiar el procedimiento de trabajo, de forma que se minimice el riesgo de contacto, en este caso con el aceite mineral utilizado, que era el otro agente que comentábamos. Y aquí tienen pues, también otro fabricante que hemos encontrado por internet, que tiene el sistema de vaciado por gravedad, que todos conocemos, ya en casi todos los talleres está. Luego tenemos algo más automatizado o más mecanizado, que sería sistemas de bombeo, de aspiración, que permiten, sin necesidad de abrir el cárter, y por tanto ese riesgo de contacto, aunque sea puntual, en esa operación en la que quitamos el tapón y empieza a caer aceite,
pues hacer una aspiración directamente por el mismo orificio donde tenemos la varilla de comprobación y que puede ir a un sistema centralizado, que sería esta parte de aquí, o a un depósito unitario. Más posibilidades, pues nos vamos a innovación. Y esto es una noticia de un ingeniero español, para que luego digan que los españoles no inventamos, es de Europa Press, pues que ha inventado este dispositivo que se ve en la imagen, que ayuda a reducir las emisiones de los coches y optimiza incluso el consumo de carburante. Lo cual también nos evitará, si llevan incorporado a futuro todos los vehículos, estos dispositivos, pues la cantidad de humos que van a generar es menor, por tanto, contaminación ambiental o incluso dentro del taller también serían menores. Otra posibilidad, para que vayan cogiendo, pues eso, que podría ser aplicable en su caso, o lo consideran de interés, ¿no? Pues la automatización total de un proceso de fabricación, en este caso la fusión del metal, pues se ha hecho de forma que las personas, como se ve en la imagen, estén en una sala externa al proceso de fundición y no acceden. Si no hay presencia de personas, el riesgo, nos dicen en la noticia, es cero. Si no hay persona, no hay posibilidad de que sufra un daño. Pues bueno, sería otra posibilidad. Es una lectura interesante esta noticia, porque indican que incluso han aumentado la plantilla, que siempre está la coletilla o la rémora de que la automatización destruye puestos de trabajo. Pues en este caso, incluso personal de la propia empresa reconoce que han aumentado. Y para finalizar, como última opción, que es la que contempla la normativa, pues sería la utilización de equipos de protección individual, en este caso ligados al contacto con aceite en la operación de comprobación de nivel, pues con la utilización en este caso de guantes de protección de él. Y con esto, pues pasado un minuto al final, pues eso, les dejo aquí mis datos de contacto y agradecerle su atención. Parte nada más. Genial, muchas gracias José Manuel Rodríguez, director técnico del área de higiene industrial de Vitaly, Grupo Previg y Qualtis. Toma la palabra a continuación Pedro García, técnico jefe de obra de Luis Olano Construcciones, que nos va a hablar de la experiencia de empresa autorizada en trabajos de desmantelamiento de amianto. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro. Somos una empresa que estamos autorizados para retirar amianto. Voy a poner la presentación. Espera un momento, a ver si puedo compartir la... Correcto. Ahora. Correcto, sí. Bueno, como les decía, somos una empresa que estamos autorizados a la retirada de amianto y hemos hecho una pequeña presentación de una obra real donde hemos retirado bajantes de saneamiento y esta obra tiene una particularidad con respecto a las demás obras donde hacemos retiradas de amianto, porque es en viviendas. Normalmente nosotros retiramos amianto, lo más común son naves, techos, o por ejemplo en carreteras, canalizaciones, y en este caso, claro, nos encontramos con una obra, un edificio de viviendas que están habitadas y hay que retirar los bajantes de los baños. Entonces, el trabajo comienza por la elaboración del plan de desamiantado y, como ya decía Yurima, el plan es muy complicado de elaborar y en este caso aún más, porque se sale de lo común. Normalmente nosotros tenemos un punto donde está el amianto localizado, hacemos un perímetro y trabajamos en ese perímetro cerrado. En este caso, como tenemos el amianto en las viviendas, no podemos bloquear el edificio completo.
Entonces, es donde hemos tenido esa dificultad para elaborar ese plan, pero en coordinación con los técnicos del ICASEL y dando pasos y puliendo esos matices para llegar a tener un plan definitivo, pues hemos conseguido el objetivo, que es que tengamos un plan donde se garantice que tanto los trabajadores como los vecinos en este caso, pues tengan garantizada la seguridad de que vamos a realizar los trabajos sin que se vea nadie afectado, ¿no? Una vez que tenemos el plan aprobado, vale. La parte de la información es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay vecinos, ¿no? La gente a veces se asusta porque si a nosotros nos ven con los monos, las caretas totalmente forrados y ellos no, pues eso les llama la atención. Entonces hay que informar bien, les informamos de los riesgos y hacemos una labor de cartelería, vamos, que esté todo el mundo, que todo el mundo sepa qué vamos a hacer. Comenzamos, en este caso, hemos puesto las cabinas de descontaminación para los trabajadores, se han puesto en cubierta, aquí vemos en la imagen las 3 cabinas, y la escalera del edificio se bloquea, ¿vale? Se queda bloqueada, no puede haber acceso, hay un operario en la puerta del edificio donde se controla que no salga nadie a la escalera. Los trabajadores se preparan en cubierta, bajan hacia las viviendas y acceden a los baños. Aquí vemos una foto. Las fotos, decirles que son fotos reales de obra, no se han sacado pensando en una exposición, sino que han sido fotos sacadas por los propios trabajadores, porque nadie más puede entrar ahí, entonces pues, no tienen un muy buen enfoque. Pero aquí podemos ver cómo está sellado totalmente el baño, queda sellado para poder comenzar a trabajar con la retirada de los bajantes. En la foto ven que el bajante que aparece es el bajante ya sustituido de PVC, pero bueno, esa es la zona donde estaba ese bajante. También decirles que en este caso, antes de llegar al punto de retirada del amianto, se ha generado esa puerta, con lo cual la retirada de amianto es solo un par de horas en el baño. No estamos más tiempo trabajando, con lo cual afectamos menos a las viviendas. Se procede a retirar el bajante. Aquí vemos las fotos del empaquetado. Está completamente ya empaquetado. Vemos la foto de los operarios aspirando. Y una solución que se optó en este caso es que la extracción del bajante, del tubo de fibrocemento, es a través del propio zoom por donde transcurre las instalaciones, con lo cual el material no sale del baño, sino por ahí directamente sube a cubierta. Hay otro operario en cubierta, que es el que recibe ese amianto en vertical por ese zoom. Una vez que se termina de evacuar el material y se limpia y se aspira todo el baño, los operarios cuentan con un doble mono, ¿vale? Que eso también fue un matiz que se añadió en esta obra, porque ellos tienen que volver a salir por la escalera. Entonces tienen un doble mono que se retiran para garantizar pues, que no les haya quedado nada. Salen por la escalera, ya acceden a cubierta, y aquí vemos una foto en la cubierta que también es donde tenemos la zona de almacenaje del material. También es importante esta zona porque es una zona residencial y
mantener el acopio del material también es importante porque hay que evitar que la gente pueda acceder y demás. Entonces optamos por usar la cubierta como zona de acopio del material, donde ya se empaqueta, se le colocan las etiquetas, como podemos ver aquí en la foto, y ya permanece ahí hasta que directamente con un camión grúa se baja de la cubierta directamente a la plancha que ya se la lleva al muelle. Y más o menos este es un pequeño esquema de cómo hacemos la retirada de amianto y en esta obra que es un poco peculiar, digamos, por el tema de las viviendas. Agradecer que hayan contado con nosotros y muchas gracias por todo. Genial, muchas gracias, Pedro García, técnico jefe de obra de Luis Olano Construcciones. Adelante ahora Alejandro García, gerente de Friogar, para hablarnos de la ventilación general y extracción localizada como medida preventiva. Alejandro. Hola, buenas tardes. Agradecer de nuevo a todos pues, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Comentarles que en principio la presentación no la había podido completar del todo muy bien, pero bueno, la verdad que ha sido muy instructivo obtener la información de José Manuel, de Pedro también, que nos hemos visto pues, en alguna obra también, y bueno, de Yurima por el ICASEL. Hemos estado alguna vez trabajando por allí y creo que somos todos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? De los elementos cancerígenos en los lugares de trabajo, no solamente en los lugares de trabajo, sino en nuestras casas y porque es algo que nos puede llegar a tocar muy de cerca, ¿no? Bueno, comparto pantalla con la presentación y empezamos con ella. A ver. Correcto. Nada, en principio, comentar que bueno, el título que me tocaba tratar era la ventilación general y extracción localizada como medida preventiva. Nosotros somos una empresa de instalación, de reparación y de mantenimiento de sistemas de climatización, ¿no? Entonces, por lo que vemos extracciones, ventilación y propiamente sistemas de control de humedad y temperatura, ¿no? Diariamente nos encontramos esto con la necesidad de participar en la búsqueda de soluciones que se enmarcan dentro de medidas preventivas y de las direcciones facultativas que nos indican cuestiones que hay que cumplir, evidentemente, porque están dentro de la normativa, pero yo añadiría también el tema del sentido común. Es muy importante que hay veces que hay cosas que, aunque no estén dentro de la normativa, creo que tenemos que atenderlas para evitar mayores problemas, ¿no? Nos hemos encontrado desde locales pues, que trabajan y almacenes que trabajan a puerta cerrada sin ningún tipo de ventilación, donde se manipulan disolventes y productos de piscina, aserraderos donde están cortando el típico neolit, que no deja de ser una resina, y hoy va esa persona todos los días a toser, pues porque está cerca de nosotros su taller y no tienen un adecuado sistema de ventilación ni de protección. Evidentemente ese con el tiempo tendrá problemas, ¿no? Nos hemos encontrado también hasta talleres de dentistas que liman resinas y creen que por tener una ventana abierta al lado es suficiente para evitar los elementos perniciosos que puedan estar aspirando, ¿no? Pero evidentemente sin un sistema de tracción focalizado en este caso, pues no sería, no es lo adecuado, ¿no? Añado especial mención a cuando estuvimos con la época del COVID, con el tema, con la moda que hubo de utilizar luces tipo UVC. A mí me lo pidieron, la verdad, muchos dentistas con los que trabajamos, y además trabajaban a boca abierta, me pedían que querían implementar eso directamente en sus equipos de aire o en los sistemas de ventilación, y yo informándome un poco, veía pues que eso podía ocasionar un peligro. Ya en sí mismo la luz UVC, que solamente la veía aplicada en laboratorios de alta tecnología, entre comillas, y en algún caso en algún hospital, pues es lesivo para los ojos y la piel, ¿no? Y que puede incluso reaccionar. Esto lo vi en un artículo de Estados Unidos, pues, digo, en 2020 era servicio de urgencia y tenía mucho tiempo para leer, que en las fibras sintéticas de nylon, poliéster y demás, pueden llegar incluso a reaccionar provocando peores, es decir, sustancias que son más peligrosas que el propio virus del que se querían proteger, ¿no? Entonces este tipo de luces tienen que estar adecuadamente, nos tenemos que informar bien y utilizarlas de manera adecuada,
ya que tienen que tener previamente una filtración tipo F7, F9 EPA para que atrape primero todas las partículas de polvo y una vez se desnude al bicho, entre comillas, pues pasase por ese proceso de desinfección y fuese completamente efectivo. Cada actividad interior, incluso las de oficina, necesita un tipo de ventilación concreta y muchas veces una ventana abierta, si bien es aconsejable según el caso, no siempre es suficiente, ¿no? Ya que podemos encontrarnos que vivimos al lado en una ciudad contaminada o al lado de una emisión de un contaminante y, hombre, hay veces que a lo mejor la ventilación forzada, aparte de ser obligatoria en los lugares de trabajo, es más conveniente que tener esa ventana abierta, ¿no? Pues sí, siempre habría que contar en este caso lo que comentaba antes, con un técnico competente que indicaría cuál es la solución más adecuada para adoptar. Mencionar también un poco las extracciones de humos, que además tenemos muchas en Canarias, muchísimas, algunas de las cuales pueden llegar a causar molestias a los vecinos y pueden ser insalubres. Las grasas pueden ser muy perjudiciales, no solamente por el olor, sino por la salubridad. Hay varios municipios que, por ejemplo, han llegado a adaptar soluciones como el que muestro aquí a la izquierda, que es una campana que tiene un filtro de agua incorporado, tiene un filtro electrostático que atrapa las partículas de grasa, añadido además, añade un filtro de carbón activo que quita los olores y además, por último, se le incorpora un generador de ozono que quita olores y es desinfectante. Aunque con el ozono también hay que tener cuidado porque es un fuerte oxidante y también puede llegar a ser perjudicial si no está bien usado. Pues con este sistema algunos municipios incluso avalan el poder echar el humo de un brasero a una fachada de un edificio, no teniendo que ir a cubierta como indica muchas veces el código, la norma. En la otra foto lo que vemos es un tipo de extracción que había previamente en una conocida hamburguesería que acaba de abrir, que ha causado algunas molestias, pues porque la salida original del edificio no era la adecuada y la segunda fue realizada por nosotros para subir un poco la salida de ese humo y con un jet intentar inyectarlo a la atmósfera. Aún así, en esta hamburguesería se lo toman muy en serio y están incorporando otros sistemas para que el filtrado sea completo y que estos vecinos pues tengan las menores molestias posibles. Antes comentaba Heriberto el tema del radón en las viviendas y locales. Hombre, creo que es fundamental sobre todo información, en definitiva, porque hay comunidades autónomas donde hay muchos problemas al respecto, ya no solamente por los materiales de construcción, sino también por donde están ubicadas, y que la forma más fácil de evitar estas altas concentraciones de radón es tener una ventilación continua, que además a día de hoy, en el nuevo Código Técnico, las nuevas edificaciones así lo obliga, ¿no? Por un tema de eficiencia energética y también por un tema de salubridad. En definitiva, si tenemos un ambiente ventilado, una casa ventilada, muchas veces dentro de nuestra propia casa podemos tener sustancias que también son peligrosas, pero si tenemos una ventilación continua durante todo el día, pues podemos evitarlo. Quería hacer un apartado concreto respecto al mantenimiento preventivo, porque muchas veces pensamos que solo con colocar un elemento de filtración o de ventilación ya se asegura que no se corren riesgos, y evidentemente es necesario realizar las limpiezas y puntualmente sustitución de algunos elementos con la frecuencia que el profesional indique, ¿no? Porque la normativa en este caso, en algunos casos está coja, ¿no? Te dice que a lo mejor un mantenimiento al año. Hombre, depende, ¿no? El nuevo RIT ha intentado mejorarlo hoy un poco, pero siempre el profesional, y no solamente el profesional, sino lo que decía antes, el sentido común te puede indicar cuál es la frecuencia más adecuada, ¿no? A la izquierda tenemos la entrada de aire de una sala de arte, que los filtros estaban completamente destruidos. En medio tenemos una unidad de aire acondicionado cualquiera que podemos tener cualquiera en casa, o en la oficina, en el dentista o incluso en hospitales, que vemos lo que se puede acumular ahí. Aparte de elementos que son tóxicos, nocivos, ahí se crean mohos, bacterias y es un criadero de todo lo insalubre que pueda haber. Y a la derecha, nada, una simple extracción de campana que más que provocar problemas dentro de la propia cocina, lo que provocaba era ruidos en el exterior por desajuste del propio ventilador, también del olor y de los humos negros que podía soltar al exterior. Mantenimiento preventivo, mención especial a los productos que se utilizan. Muchas veces pensamos que por limpiar más o por ser más pulcros o tratando de llevar un protocolo más exhaustivo, estamos mejor protegidos. Hombre, aquí les pongo simplemente un ejemplo de que muchos de los productos de limpieza, no todos los productos de limpieza se pueden poner en los sistemas de climatización,
porque muchos contienen amonio cuaternario, ¿no? Es el sistema que no reacciona con la batería de cobre aluminio y puede utilizarse. El amonio cuaternario, pues al parecer tiene un problema, no se puede utilizar en laboratorios donde se utilice material genético, como puede ser una clínica de reproducción asistida. Fue nuestro caso, y el jefe de laboratorio, antes de que empezásemos el mantenimiento, simplemente me preguntó si podíamos utilizar un producto con el que él desinfectaba hasta los suelos, que era basado en iones de plata. Se lo mandamos al fabricante de los equipos y del sistema de ventilación. Hicieron pruebas en las baterías de cobre aluminio y vieron que no reaccionaba. De hecho, creo que tienen todavía la prueba allí, y eso fue hace más de 5 años, y lo dejaron precisamente un poco para avalar que este sistema era adecuado. Pues en definitiva, nosotros cada vez que vamos a esa clínica nos dejan estos botes con iones de plata para desinfectar los equipos de aire, que asegura que no es mutagénico. Por eso digo que la información es poder. La información, en definitiva, es muy atrevida, la desinformación es muy atrevida y muy peligrosa, ¿no? Y tenemos que tenerla muy en cuenta. Por eso quería comenzar un poco con esta introducción, para ahora un poquito, bueno, me faltaba esta parte de dispositivos de medición y control, que en definitiva tenemos en el mercado ahora mismo sistemas de control para ver la concentración de agentes cancerígenos o mutágenos en ambientes de trabajo. Se pueden hacer tanto por elementos manuales y de control periódico, como por elementos fijos, que en el caso, por ejemplo, del panel que tenemos a mitad, que ya lo hemos instalado en algún cliente, nos indica temperatura y humedad, que ya es obligatorio para ciertos locales, pero también indica una medida importante, que es las partes por millón de CO2. Hombre, esto en definitiva nos indica la concentración de personas que hay en un ambiente. Yo he llegado a estar en locales donde la concentración de CO2 supera los 1.500 partes por millón, y hay algunos estudios en su momento con el COVID, se decía que si pasamos las 700 partes por millón es muy probable que te contagies directamente, y si estamos por debajo de las 600 partes por millón, pues entre comillas no es que estemos seguros, pero sí estamos en un ambiente por lo menos ventilado, aunque sea interior, ¿no? Hay una correcta ventilación, es una medida directa. Por último, existen aquí en este apartado a la izquierda, eso es un presostato diferencial de presión, que por ejemplo se utiliza en los quirófanos para mantener una presión constante, o antes comentábamos el tema de la sobrepresión en cajas de escaleras. Pues es un sistema que actúa con un variador y hace que el motor, aunque se abra una puerta, aunque se cierre, aunque se abran 3 a la vez, siempre dé el mismo caudal y esté sobrepresionada esa escalera para que sirva de vía de evacuación. Ventilación, nada. El título comentaba que había que separar entre ventilación general o ventilación focalizada, y así además todos los documentos de prevención de riesgos muchas veces así lo apuntan, ¿no? Hombre, la ventilación usada como medida preventiva, recordemos que la ventilación también es un tema de salud, y constructivamente está en la norma de las viviendas nuevas, comentaba, y de los locales, pero como medida preventiva para evitar exposición a los agentes cancerígenos, si la actividad sí lo requiere, siempre se intentará evacuar de manera localizada, es decir, es lo más adecuado. Focalizar, evitar que los contaminantes puedan expandirse al ambiente general, ¿no? Ambos sistemas, además, son complementarios, y se debe garantizar que no superará nunca el valor límite de exposición a las sustancias que puedan ser perjudiciales. Y debe procurarse mediante el diseño adecuado, que el aire no sea reintroducido, es decir, no se produzcan por fuera, que oye, estoy soltando por un lado y estoy metiendo por el otro. Y poco más en este sentido. Aquí tenemos, pues bueno, un ejemplo de una ventilación de un local con un conducto de extracción, y lo que sería, pues en este caso, una campana de soldadura, donde aspiramos solamente en el punto que estamos tratando. La ventilación general, lo que comentaba antes, va encaminada en la dilución del contaminante y la renovación de aire. Hombre, en este caso siempre se actúa cuando la sustancia ya se encuentra suspendida en el ambiente de trabajo, es decir, ya contamos con que no es un ambiente del todo completamente limpio, ¿no? Se podría decir, y hay que diseñarlo correctamente para evitar trasladar sustancias de una zona de riesgo donde no las hay. En general, este tipo de ventilación es adecuado, pues, bueno, ya que está en todo el ambiente, pues cuando la toxicidad es baja o media, ¿no? O hay otras medidas complementarias a adoptar. Es importante la ubicación del sistema de ventilación general, porque evidentemente si metemos aire por un lado y lo sacamos justo por al lado, creamos zonas de sombra donde la corriente de aire al final va a coger el camino más fácil, y tenemos puntos donde a lo mejor hay personas trabajando y no está extrayendo correctamente. Hay diseños y pruebas donde determinan, pues, bueno, que hay algunos que son mucho más
más eficientes, ¿no? para este fin. Podemos considerar 3 tipos de ventilación general. La primera, y es la tradicional, es la natural, la de toda la vida, ¿no? Que funciona generalmente por convección y depende un poco de la situación meteorológica y de las corrientes de aire que haya. Oye, abre la ventana, abre la puerta, corre el aire, ahí tenemos una ventilación cruzada que funciona muchas veces, ¿no? Y tenemos la otra foto, vemos por lo menos, por ejemplo, otro tipo de ventilación que si en el interior se generan, hay fuentes de calor, pues evidentemente ese calor ya por sí mismo genera una corriente convectiva, entra aire por la parte baja y sale por la parte alta, muy efectiva sobre todo en verano, no tan solicitada en invierno, ¿no? Cuando hace más frío. La forzada es la que la normativa nos impone en la mayoría de las situaciones, y con esta disponemos del control de la ventilación y se compone generalmente de un ventilador que extrae aire de la dependencia, añade un sistema de conductos y unas rejillas, ¿no? Aquí podemos ya añadir muchísimas cosas, ¿no? Podemos añadir un recuperador de calor, porque se puede complementar con un equipo de clima para controlar humedad, temperatura y además el tipo de filtraje que queramos producir. Si esto en vez de un aula es un taller de coches, por ejemplo, antes veíamos la extracción focalizada al tubo de escape de los coches, pues si no lo tuviesen, pues este sería un sistema complementario a ese. La tercera es la mixta. La mixta ahora mismo la estamos viendo sobre todo, es unir la ventilación natural con la forzada en las viviendas, porque el código técnico así lo exige ahora, ¿no? Tenemos que tener sistemas de ventilación mecánica controlada, donde estemos extrayendo pues, desde el baño y cocinas pues, el aire, y donde estemos incorporando aire, entre comillas, fresco del exterior. Además, recuperamos algo de energía. Esto es importante, sobre todo en península, que hay temperaturas límite y podemos ahorrar algunos grados, algunos euros por los grados en la climatización en verano o la calefacción en invierno. Y bueno, como estamos en casa, pues sabemos que podemos abrir las ventanas y aquí está el sistema mixto. La ventilación forzada por sí misma, correctamente diseñada, decíamos antes, puede ser eficaz con el fin que buscamos, con el fin preventivo. Sobre todo en pequeñas salas, funciona muy bien en pequeñas salas y zonas localizadas, ¿no? O sectorizadas. En las grandes salas, como en la foto, que esto es una planta de tratamiento de residuos de la península, el factor de la ventilación natural, si hubiese aperturas, podría interferir en la forzada, llegando a provocar incluso corrientes indeseadas y haciendo y anulando un poco la función de diseño original de la forzada, ¿no? Sería importante que en estos sistemas, cuando son grandes salas, en sectorizar mediante mamparas o separaciones físicas, como esto lo podemos ver, por ejemplo, en la industria alimentaria que existe en Canarias, pues existe mucha pantalla de esta, mucha cortina que se abre y se cierra automáticamente. Esto evita flujos turbulentos, corrientes, y mezcla a lo mejor, pues yo qué sé, desde un centro comercial que tiene el cuarto de basura por detrás del almacén, pues que ese olor llegue, por ejemplo, a la zona de venta, porque está pasando por el almacén y a la zona de ventas, ¿no? En la foto hay un detalle, que vemos unos conductos muy grandes por la parte alta, es una ventilación general, pero a la vez vemos un cuarto donde existe una extracción focalizada, porque seguramente el tratamiento del residuo que se está llevando ahí dentro es un poco más peligroso que lo que hay fuera, y ahí tenemos una mezcla de todo este sistema, ¿no? Consideraciones, en definitiva, que en la ventilación general debemos tener en cuenta aspectos como el caudal, la ocupación, los elementos contaminantes a eliminar. Puede haber mucho elemento contaminante a eliminar y poca ocupación, o mucha ocupación y pocos elementos contaminantes a eliminar. La ubicación de las aperturas al exterior, para evitar lo que comentábamos antes de cortocircuitos hidráulicos. Se debe analizar el recorrido de aire extracción y prever la reposición del mismo para compensarlo. Hombre, ¿cuántas veces hemos visto cocinas donde esto ya es extracción focalizada, pero que el aire pasa desde la puerta por la zona de comensales, pasa por la cocina y se va por la campana? Hombre, ahí te estás llevando el aire acondicionado, estás mezclando todo el vaho de las personas, lo estás metiendo todo por cocina y lo estás pasando por encima de la comida. Tienen que estar compensadas tiene que estar focalizada la ventilación para que funcione bien, además, la campana, ¿no? Y que no, si trabajan a puertas cerradas, pues que esa campana no trabaje a cavitación, ¿no? Se debería tener en cuenta el tratamiento del aire a su salida por si fuera necesario, y su reintroducción, y evitar su reintroducción en el local, lo que comentábamos antes. Para ser energéticamente eficientes, la ventilación general, lo decía antes también, puede llevar aparejada la climatización o la recuperación de energía. Y con ello podemos ajustar las condiciones de temperatura y humedad. Es decir,
aquí hay un aparato que se llama el esquema de una unidad de tratamiento de aire, que es el todo en uno, se podría decir, para la ventilación general, en donde aportamos aire nuevo, extraemos el viciado, puede ser incluso el 100% que salga y el 100% que entre limpio, o mezclar parte, con la caja de mezcla, mezclar parte de ese aire porque se puede recuperar. Pasa por una etapa de filtros, la que sea necesaria, si es una clínica, si es un quirófano o sencillamente un cine, pues lo podemos, el gramaje que necesitemos de filtración lo podemos elegir ahí, podemos poner frío, podemos poner calor, incluso humectar ese aire para que el aire impulsado después en la sala esté completamente limpio y sea el adecuado del que necesitemos. Esto en cuanto a la ventilación general, que en definitiva, bueno, está una red de conductos, en definitiva, fuera podemos tener una serie de filtros que nos atrapen ciertas partículas o ciertos contaminantes que se pueden depositar, convertir incluso en sólido, que es lo que hacen la planta de Aguaste aquí, por ejemplo, es lo que hace con el refrigerante que tenemos que recuperar las empresas de climatización, lo recuperamos, se meten bombonas, se lleva a Aguaste y allí, a través de un proceso, lo convierten en un sólido, ¿no? Y las redes de conducto. Esto en ventilación general, ¿no? La extracción localizada no es lo mismo lo que veíamos antes de ventilación general que en una extracción focalizada, ¿no? Cuando tenemos una extracción localizada es porque, hombre, tenemos un contaminante peligroso que tenemos que eliminar, filtrar o expulsar directamente al exterior, ¿no? Se tiene que estar en el lugar más próximo posible del lugar de trabajo. Cuando en alguna actividad tenemos elementos que puedan implicar una exposición, ya sea puntual o continua, a una sustancia química, es decir, fibra, polvos o disolventes o agentes biológicos, debemos contar con este tipo de solución. Y además existen muchísimos tipos de solución. Pueden ser portátiles o fijos. Aquí en la foto vemos un sistema de filtración que es portátil, ¿no? Y además el portátil tiene una característica que generalmente no echa el aire al exterior, sino lo tiene que filtrar y el aire vuelve al ambiente, es decir, tiene que tener unas etapas de filtración muy, muy estrictas para poder ser usado en el interior, además de un mantenimiento, porque todos los meses seguramente si esta etapa de filtración, si este tipo de soldadura se utiliza todos los días, pues seguramente todos los meses tendrán que hacer algún tipo de mantenimiento. Hay que estudiar el tipo de actividad para conocer la posición, si es sentado, de pie y la frecuencia de uso. Hombre, a la izquierda vemos una pequeña campana, pues para lo que parece ser, estos son fotos sacadas de la red, para lo que parece ser unas reacciones químicas que tenemos ahí, que seguramente tienen unos compuestos volátiles que no pueden aspirar. Y aquí, la chica que está sentada, pues tenemos la campana que seguramente el dentista de las primeras fotos tendría que haber usado para hacer las piezas dentales, ¿no? Bueno, los componentes de una extracción localizada son muy sencillos, es decir, se constan de una campana, un captador, un conducto, un separador o filtro cuando sea necesario y un ventilador que echa al exterior o al ambiente el aire ya limpio, ¿no? Sin el contaminante. La campana o captador, es súper importante el diseño, no es lo mismo el polvo de sílice que el humo de soldadura, que compuestos volátiles que se puede dar en una reacción química, ¿no? La campana de captación ya están muy estudiadas por parte de los fabricantes, además casi no hay que meter ingeniería en ello, sino hay que ir simplemente a catálogos que ya tienen ensayos para decirnos exactamente qué tipo de campana tenemos que elegir. La campana además debe colocarse ahí. Puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no la sabes utilizar no sirve para nada, ¿no? Aquí hay un ejemplo de que a una distancia L se necesitaban 100 metros cúbicos hora, que es una porquería, entre comillas, para captar algo, pero que si lo separamos el doble de distancia necesitaríamos el cuádruple de caudal para tener el mismo efecto. El sentido común también habla sobre el diseño de muchas herramientas, por eso hay que ir siempre a productos homologados y probados y de fabricantes adecuados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que puede ser un sistema de lijado o de corte o cierre orbital, ¿no? Donde simplemente por un diseño del captador, muchas de las partículas en el de la derecha pues se sueltan al ambiente de trabajo y el de la izquierda sería el correcto, ¿no? Para poder captarlo. Con esto también quiero decir que muchas veces he visto en talleres que hay soluciones caseras a problemas reales, ¿no?
Y esas soluciones caseras no llevan a ningún lado y no deberían estar avaladas por nadie, porque no lo están. No hay bueno, o en algún caso he visto que alguna ingeniería ha llegado a certificar esas soluciones. Hombre, cuando hace años a lo mejor no existían, podíamos recurrir a este tipo de soluciones, pero a día de hoy los catálogos de fabricantes son muy amplios y los distribuidores en Tenerife dan soluciones precisamente a problemas muy, muy concretos que van surgiendo con el crecimiento de la actividad industrial, ¿no? Simplemente un tema de diseños de las boquillas, ¿no? Esto es más una curiosidad que otra cosa. Tiene que tener un sistema de bafle porque muchas veces por el tema del diseño que decía antes, artesanal, no son capaces vamos, de funcionar como deberían, ¿no? De captar. Abajo tenemos unas isolíneas de velocidad donde vemos que las que se separan mucho por el exterior y funcionan mucho mejor por el centro. Si no tuviese forma de bafle, pues mucho del aire se perdería pues, por el perímetro de esa campana, ¿no? Tiene que tener un diseño adecuado al producto que queramos extraer de manera focalizada. En este caso, pues, es fundamental que diseñar el sistema de extracción localizada con una velocidad de captación adecuada. Lo que decía antes, no es lo mismo arrastrar polvo de sílice que un solvente, ¿no? Que un disolvente. Y así se garantiza que el contaminante pues, se evacúe por esa vía. La campana de trabajo, la zona de trabajo, por ejemplo, hay que siempre calcularla desde el punto más distante de la campana para asegurar que no haya escape del contaminante al medio, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una mesa de soldadura y no tenemos justo la pieza debajo de donde tenemos la captación, pues no será eficiente. El conducto en sí mismo, el conducto también tiene su diseño, ¿no? Es el otro elemento que forma este sistema de captación localizada. Aquí vemos una captación donde vemos que son en las curvas donde hay mayores pérdidas de carga y que pueden incluso devolver ese material fuera del sistema de captación o que te sigan funcionando. Entonces, es importante que ese diseño sea el adecuado, por eso decía antes ir a productos estandarizados siempre que sea posible. Y además, un detalle, que esto pasa con la campana de captación, con el conducto y con el extractor. Hay que elegir el material más adecuado, porque no es lo mismo. ¿Quién no ha visto a lo mejor conductos de chapa galvanizada cerca del mar y los tenemos totalmente oxidados? Antes el acero inoxidable era prohibitivo, a día de hoy sigue siendo caro, a veces se utiliza PVC, pero bueno, por ejemplo, en los laboratorios químicos se utiliza mucho el PVC porque no reacciona ni siquiera con el acero inoxidable. Es importante elegir el material adecuado para el elemento que queramos extraer. Los filtros es uno de los elementos finales que hay antes de echar estas partículas a la atmósfera o retornarlos de nuevo al ambiente de trabajo y estarán formados pues, de lo que sea necesario. Bien, pues si tenemos ácidos, pues una reacción de carbón activo lo neutraliza. Si tenemos, por ejemplo, antes veíamos humo, pues oye, un filtro electrostático y un filtro de ozono hace maravillas, ¿no? Es decir, cada elemento que tengamos que filtrar y captar el contaminante, cada receta tiene sus ingredientes, ¿no? Por último, aquí les enseño unas fotos de captadores de partículas en el exterior, que son estos filtros, ¿no? Que básicamente que pueden ser en distintas etapas. Tú puedes primero captar las partículas gruesas y después podemos ir yendo a las más finas para que al final lo que salga por la boca de extracción sea un aire casi plenamente limpio, ¿no? El ventilador, hombre, cada aplicación, lo que decía antes, por el gramaje, por la velocidad que necesitamos altos caudales, pero que tenga poca presión, pues nada, cada ventilador tiene su detalle y tiene que ser seleccionado para cada aplicación. En el caso de los ventiladores, aquí hay un detalle importante. Bueno, el de la izquierda es un rodete de plástico que se utiliza para zonas húmedas o cuando tenemos que extraer vaos o incluso elementos químicos, y el de la derecha es de chapa. El de chapa no siempre se te puede poner en muchas situaciones, por lo que comentábamos antes. La degradación del material puede ser importante. Unas pequeñas conclusiones a mi modo de ver con este pequeño seminario: que la ventilación como una medida preventiva ante agentes cancerígenos se enmarca dentro de unas normas según la actividad y los puestos de trabajo, pero no obstante deberíamos incluir aquellos factores que en principio no consideramos peligrosos, como pueden ser nuestras propias viviendas.
no sabemos lo que tenemos muchas veces en nuestras propias casas, que son elementos peligrosos, ¿no? Que la elección de un sistema de ventilación debe ser cuidadosamente estudiado según la finalidad de uso, recomendando ponerse en manos de profesionales que puedan dar la solución específica para eliminar los contaminantes a los que se pueda haber afectado en ese puesto de trabajo, ¿no? Y por último, que sea cual fuera el sistema de ventilación del que dispongamos, no debemos olvidar que conlleva un mantenimiento periódico para asegurar que las condiciones de diseño y nivel de protección previsto se mantengan con el tiempo. Bueno, esta es la presentación que tenía preparada y nada, agradecerles enormemente el poder estar aquí y compartirla con ustedes. Muchas gracias, Alejandro García, gerente de Friogar. Bueno, son ya las 6:15 de la tarde, hora prevista para concluir la jornada. Solemos concluir con un mensaje de cada participante a modo de titular, a modo de despedida. Mensaje breve, diríamos en tono periodístico, un titular. ¿Con qué titular les gustaría que se quedaran las personas que hayan visto y que vayan a ver esta jornada, porque la difundiremos posteriormente a través de nuestro canal YouTube y las redes sociales? ¿Con qué titular les gustaría que se quedaran las personas que vayan a ver esta jornada? Empezamos en el orden inverso en el que hemos intervenido. En este caso, Alejandro García, ¿qué titular darías a las personas que nos están viendo o nos hayan visto o nos vayan a ver? Bueno, me lo pones difícil y además siendo el primero tengo que pensar muy rápidamente, ¿no? Nada, en definitiva, el motivo de este seminario es el cáncer en sí mismo, ¿no? Esa enfermedad, esa terrible enfermedad, y aquí estamos trabajando pues para evitarla. Tenemos que estar todos a ellos y informarnos muy bien para conseguirlo. Muchas gracias. Estupendo. Pedro García, ¿cuál sería su titular? Bueno, yo lo que le diría a la gente que tenga conciencia, porque mucha gente, muchas veces en el caso del amianto, que es bueno, lo que a mí me ha tocado exponer, la gente es conocedora, ¿vale? En el tema de las placas, las tuberías, es conocedora, entonces que le den la importancia, porque no es inmediato, la enfermedad no es inmediata, entonces que le den la importancia que tiene y que sean conscientes de que es muy peligroso. Muy bien. José Manuel Rodríguez. Bueno, pues en mi caso, un poquito que voy relacionado con la presentación. Los agentes cancerígenos están efectivamente en los lugares de trabajo y mi recomendación para todas las personas que puedan verlo es que en caso de duda acudan y pregunten a profesionales de las asociaciones patronales o de servicios de prevención y que no se queden con la duda porque, bueno, siempre he trabajado así, nunca me ha pasado nada. Para mí eso es lo fundamental para erradicar esta exposición. Estupendo. Yurima Jimeno. No se te oye, Yurima, no sé. Perdona. No. No se te oye. Bueno, pues, bueno, no te preocupes, entendemos que así es un error puntual. Daci Lorenzo. Bueno, yo diría que, bueno, si bien es cierto que somos conscientes de la dificultad que entraña, pues identificar que algo que no se ve, no percibimos ni en muchas ocasiones ni podemos oler ni ver, y que está ahí en el ambiente de trabajo, es difícil, ¿no? Tomar conciencia de que realmente existe algo ahí que nos pueda producir un daño tan grave y además a largo plazo. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de que así es y dejarnos asesorar siempre pues, por profesionales, tanto en la identificación de esos contaminantes como en la búsqueda de soluciones para prevenir esa exposición. Muy bien. Yurima, ¿lo intentamos otra vez? A ver. No hay forma. No sé qué. Un duende informático ha atacado tu ordenador. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, y cerramos ya las intervenciones con ese último mensaje del secretario general de FEMETE, José González. Yo creo que el titular es, para mí, la prevención es rentable. Eso sí que es un titular. La prevención es rentable. Muchas gracias a todas las personas que han participado en esta jornada. A José González, secretario general de FEMETE, Yurima Jimeno, Daci Lorenzo, José Manuel Rodríguez, Alejandro García, Pedro García, Heriberto Galván, que ya nos tuvo que dejar,
Muchas gracias a todos ustedes también por haber estado ahí detrás de las pantallas y a los que nos vayan a ver a través de las redes sociales. Y recuerda que no estás sola, que no estás solo, que FEMETE está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Un placer y hasta pronto. Muchas gracias.